Les cuento a los que están escuchando, ustedes pueden entrar a ver a la página del INDEC rubro por rubro, o sea, no solo el número general y cuánto aumentó alimentos y cuánto aumentó restaurantes y cuánto aumentó, sino la canasta de alimentos que mide el INDEC. Ahí está detallado. Y ahí podés ver, por ejemplo, los que son estación aquello, la lechuga aumentó 40%. Bueno, sí, pasa todos los años, el tomate bajó, esas cosas son estacionales. Ahora, lo que más aumentó en el rubro de alimentos es el azúcar. El azúcar. El azúcar. 30% en un mes. Y ahí hay un cuasi monopolio. Ahí hay un cuasi monopolio. Galletitas también. Bueno, Nico lo decía, lo de la indumentaria, 100% interanual. 100%. Ahí apareció ya, las tres cifras en un rubro que además está muy protegido. Digo, debería... Sí. Cada vez que hablamos de esto, digamos, de hacer política, cuando el gobierno da, cuando el Estado protege, debería pedir algo a cambio. Sí. Cuando le da subsidios al campo, esos subsidios deberían estar condicionados a ciertas condiciones de liquidación de lo que se obtiene fruto de esos subsidios. Totalmente. Porque hay una relación directa entre una cosa y la otra. Cuando se protege a la industria textil, eso debería estar acompañado por una contraprestación que indique que no se pueden abusar de esa situación protegida, de privilegio. Total. Porque si no, es el Estado bobo. Es el Estado que da y no pide nada a cambio. No, o sea, así como muchos plantean, y es un debate sumamente válido, que los beneficiarios de planes sociales tienen que darle una contraprestación, tienen que trabajar, formarse y demás, bueno, los beneficiarios de subsidios, los beneficiarios de protecciones aduaneras, también tienen que dar una contraprestación. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo a lo del azúcar, que es 30% en un mes. En un mes. Vamos para atrás, es un montón, pero en un mes 30%. Fui a ver los balances, ya que estábamos hablando con eso, de la empresa Ledesma. Yo el día de mañana lo voy a contar esto. Yo tengo un amigo que iba a mirar los balances de las empresas. Pero ¿qué hacía? Es el laburo que debería hacer el gobierno para ir a discutir estas cosas. Entonces entré al balance de Ledesma, que es público, ¿eh? No es que me metí en la casa de Carlos Tadeo Blaquier y le choreé el balance. No, el balance de Ledesma es público, sí. Es acceso público a través de la página de la Comisión Nacional de Valores. Y Ledesma reportó ganancias el último año por 5.837 millones de pesos de junio del 21 a mayo del 22. Está mal, ¿no? Y el anterior año, de junio del 2020, o sea, año de pandemia, a mayo del 2021, ganó más todavía, 8.357 millones. Pero además de eso, justo estaba con Julia Estrada acá ayer en el estudio mientras los miraba, y Julia me dice, a ver, pasame porque quiero ver otro detalle. Porque hay que saberle los balances también. Me dice, quiero ver el costo laboral. ¿Cuánto le aumentó el costo laboral a Ledesma? Ah, interesantísimo, sí. Porque viste que siempre te dice, me aumentan los costos. Bueno, el costo laboral de Ledesma era del 23% sobre las ventas. Y pasó a ser del 21%. No. O sea, le bajó el costo laboral, o sea, le bajó lo que le cuesta producir, porque la materia prima es la misma, es la caña de azúcar, no, eso no le cambia, son de ellos. Le bajó el costo de los salarios en su ecuación, y aún así nos aumenta algo tan básico como el azúcar, que después repercute, o sea, por el azúcar además repercute en un montón de productos. 89% interanual tenemos ahí. ¿De azúcar? Bueno, 89% en un año nos aumentó Ledesma, Blaquier, el azúcar. El costo laboral se le redujo y tuvo ganancias como consecuencia de esas dos variables, claro. Exactamente. Empresa que además fue ayudada durante la pandemia por el Estado para el pago de sueldos a través del programa ATP. O sea, mirá todo este combo. Tuvimos una pandemia. Este gobierno, que yo insisto en reconocerle, quiere cuidar al laburo, y para cuidar al laburo ha ayudado a empresas a pagar sueldos, ayudó a Ledesma a pagar los sueldos. Y Ledesma en el medio redujo lo que le cuestan los sueldos en su ecuación económica, nos aumentó un 90% el azúcar y tuvo ganancias un año de 8.500 millones, otro año de 5.300 millones. Pero es lo que decía recién Nico, digo, siempre otorga, siempre da facilidades, siempre colabora con las empresas, pero no pide nada a cambio. Luego, lo mismo pasó con las prepagas. Claro. En un momento de crisis sanitaria como la que hubo, colaboró con las prepagas. En un momento era casi una obviedad porque había que aumentar la capacidad de las instituciones sanitarias de atención. Entonces pagó Repro, pagó ATP,
Bueno, eso ya pasó y las prepagas acumulan en el último año un aumento del 96%. Ninguna familia puede pagar un aumento de gastos de prepaga del 90%. O sea, se les duplicó el gasto de prepaga en el último año. Las prepagas fueron las empresas que más guita recibieron. Después de McDonald's, miento. McDonald's fue la que más ayuda del Estado recibió para el pago de sueldos. Pero después de McDonald's fueron las prepagas. Ahora, McDonald's es una franquicia, ¿no? No es una empresa estadounidense acá. Es una franquicia. Son franquicias, sí. Son franquicias. O sea, tiene Arcos Dorados, que es como la. Pues iba a decir la que madre. el inmenso poder de lobby de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ¿no? Pero digo, no. Bueno, tiene no sé exactamente, pero sí, existe Arcos Dorados, que es la empresa acá, y después vos podés tener tu. Vos podés tener tu propio McDonald's, pero Arcos Dorados tiene, digamos, los derechos de McDonald's para la Argentina. Claro. Y a su vez creo que franquicia al dueño de cada uno de los locales. Claro. Pero bueno, a Arcos Dorados es la. Y le pagás el royalty de. La que tuvo el récord. De esas ganancias, claramente. Y porque la gente acá necesita McDonald's, ¿no? Sí. Pero bueno, sacando esa, después las que más recibieron fueron las prepagas, y no les vamos a contar a los oyentes lo que deben estar garpando la prepaga. Hay un tema ahí que es lo que decía Nico antes. No hay reciprocidad con el sector empresario. El gobierno los cuida, no los cuida por ser proempresario, los cuida por ser prolaburante. Porque si no, el empresario lo más fácil es de pedir gente, vivir de sus ahorros y ver qué hace. O sea, el gobierno fue generoso con los empresarios, y después los empresarios no lo son por motu propio, y ahí queda otra cuestión, la crítica. El gobierno no se los exige. Claro, es que ese es el punto. Uno no va a recriminarle a los empresarios que tratan de maximizar ganancias, porque eso es lo que hace. Sí. Ahora, eso se puede explicar solamente, pregunta, esto es pregunta. Se explica porque los funcionarios que tendrían que hacerlo no quieren estar demonizados, no quieren ser maltratados en los diarios, no quieren que digan que andan con una pistola en el cinto. Digo, ¿por qué no lo hacen? Porque la verdad es que yo supongo que la orden política del presidente debe ser cuidar el bolsillo de los argentinos y de las argentinas. Sí. ¿No? Sí. No sé por qué no lo hacen. A veces se escudan en una fórmula, es cierto que está vigente una fórmula, perdón, Ari. Sí. Se escudan con que hay una fórmula que aplica, por ejemplo, estamos hablando del tema de las prepagas, que actualiza a partir de una estructura que se va. Ahora, en un contexto de crisis como el actual, esa fórmula, si ves que se está volviendo procíclica, los hogares cobran cada vez, en términos reales, menos ingresos, con lo cual tienen que aportar más a la prepaga. Ningún salario aumenta un 100%, pero para quien nos escucha y difiere una parte de sus ingresos a la prepaga, como cobras menos, ese porcentaje que va directamente del trabajo se reduce, con lo cual terminás pagando más. Sí. Es un buen momento como para tener, aunque sea una pausa. Bueno, todo esto en un contexto en el cual se pospuso, y ahora es oficial, ayer lo hablábamos porque estaba el tema en el aire, sí. Se pospuso 5 días el inicio de las conversaciones para aumentar el salario mínimo vital y móvil, porque va a haber gente que se toma el fin de semana largo. No, pero ese Daniel Funes de Rioja. Creo que no es el único. ¿No es el único? No, creo que no, que también hay, desde la CGT, digamos, lo aceptaron porque vieron que había alguno de ellos en la misma situación. Se pusieron de acuerdo en eso. Siempre están de acuerdo. Yo, el pedido yo tengo lo mismo que vos, Ari, que había sido de Funes Rioja, la CGT había ampliado, y después lo que nos cuenta, lo que nos amplía Nico, que no sabíamos, era eso. Me parece que en la CGT había un par que se sumaron a la hora. No sé si pidió, pero lo aceptó, se acordaron que era sin poner muchos obstáculos, lo cual me parece que es... ¿Pero en qué país? Bueno, ¿no? Ayer, si la CGT estuviera realmente interesada y te dicen, che, mirá, lo pasamos de un jueves a un lunes porque el fin de semana largo, que además no empieza el jueves, hasta donde yo estoy, empieza el viernes. Sí. Yo les diría, che, ¿en serio suspendieron? Señores, si no hacemos la reunión el 18, nosotros nos ponemos en la puerta y empezamos a prender neumáticos, digo algo. Funes de Rioja, el presidente de la UIA, está en el país, o por lo menos estaba ayer a la noche, porque participó en el brindis de los 20 años de Infobae y se sacó una foto muy bonita con Ricardo Lorenzetti. Con el cual, yo me acordé justo ahora, cuando Lorenzetti era presidente de la Corte, Funes de Rioja organizó una comida en el Jockey Club, ahí en San Isidro, con un montón de empresarios, y le invitaron a Lorenzetti. Y esto lo está relatado en una nota de Clarín y fue objeto de una causa judicial. Y Lorenzetti fue ahí a garantizarles que
que iban a tener todo ordenadito, esto durante el macrismo, que iban a tener todo ordenadito los empresarios para cuestiones de derecho laboral y todo eso. Ayer estaba sacándose una foto, fue en Rioja con Lorenzetti en este brindis. O sea que el tipo está en el país. Porque no viaje. Claro, bueno, el comunicado era eso. Por eso es cierto que la CGT lo había validado esto. Después ahí lo que nos contaba Nico, era esto de que se acordaron que ellos también. Pero digo, en el comunicado, increíblemente decía, bueno, la CGT reconoce, el gobierno o el Ministerio de Trabajo, sí, ante el pedido de la UIA, que convalida la CGT, vamos a postergar a la semana siguiente el encuentro. Que es una mala señal, dentro de todas las tantas malas señales no deja de ser eso, no poder siquiera acelerar un encuentro que para muchos es importante, sí, porque es donde se va a discutir si se da una suma fija, si se da algún tipo de aumento, y cómo controlar los precios, esto de las ganancias extraordinarias de las empresas, y bueno, tenés un colchón, qué se puede discutir, qué no se puede discutir. Y algo que decíamos también, si el gobierno tuviera voluntad de dar un aumento por decreto, tampoco necesita juntarse para hacerlo. Bueno, ahora digo, si el tema es que la CGT y la UIA no quieren juntarse, no tienen ningún apuro en juntarse, y el gobierno sí tiene apuro, mañana es sábado, el lunes o no, eso, tarde, eso es cierto, decreto, pero también no es menos cierto que supongamos que quieran hacer las cosas ordenadas y que quieran evitar que ese aumento por decreto hagan lo que seguramente van a hacer, que es trasladarlo a precios. Entonces, bueno, entiendo que las reuniones previas tienen un colchón que crearon en este mes justo que estamos analizando, donde se disparó el dólar y donde remarcaron lo que se les cantó la remarcadora. Entonces ahí vos lo que tenés es, bueno, muchachos, yo voy a aplicar esto, pensando bien, tratando de ser algo que no son, pensando que son ordenados, decirle, bueno, tienen colchón, vamos a por un aumento por decreto o por un aumento por suma fija. Bueno, más dilatás este tipo de reuniones, la inflación sigue aumentando. Incluso en esa lógica, Cristian, yo estoy seguro que si hoy saliera un aumento de 30.000 pesos para todos los trabajadores por decreto, a Funes de Rioja se le hace un hueco en la agenda el lunes a la mañana. Pero, ¿sabés cómo? Y bueno. O se toma el avión de vuelta. ¿De qué hablamos? Sí, claro. Lo que pareciera estar también fracasando son las estrategias de supervivencia o convivencia, si se quiere, con sectores tan concentrados de la economía, ¿no? O sea, la verdad es que yo lo escuchaba a Tom Molina atentamente, que aparte comunica lindo, porque él era columnista en una época, se acuerdan, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante, porque lo puede explicar. Pero allí donde dice no al congelamiento, me quedé pensando en eso, ¿no? No al congelamiento. Vos le describiste muy bien cuál es la escena. Son salarios que están perdiendo contra los precios. Sí. Y donde parece que el único precio regulado es el del salario, porque el resto se disparan. Y se disparan sin que nadie reproche. Claro. Porque de última yo no sé si te lo van a bajar o no. Lo que sí sé es que la modalidad contemporizadora no ha dado resultado. No sé por qué insisten por ese lado. No. Pero te digo la verdad, no. A ver, estaba muy jugado él en esa definición y me parece que lo que quería comunicar era eso, que él no quiere ser Moreno, él quiere ser Augusto Costa, en el mejor de los casos. Es a quien cita, digamos, ¿no? Sí. Y es una decisión. Pero por el otro lado es que esas decisiones se enmarcan en una estrategia que ya demostró que es fracaso. Porque vos acordás y te pintan la cara, y te pintan la cara una vez, te pintan la cara 2 veces. El costo que pagó el gobierno por el decreto que Clarín no quiso respetar, y la justicia amparó, vamos a decirlo así, es enorme. Porque se le paran de mano los chihuahuas también. La verdad que es enorme. Por eso yo te digo, acá hay un problema que todavía no está resuelto, y es cuánto del capital político que tienen individualmente los integrantes de la coalición Frente de Todos se pone arriba de la mesa para condicionar a esos grupos. Y si no, bueno, qué sé yo, ofrézcanos una rendición digna y terminamos. ¿Y por qué no? La verdad que yo no entiendo. Ojo, capaz que empieza a bajar la inflación y ojalá sea así, y yo siempre digo lo mismo, si el equivocado soy yo, no hay problema. No le cambiamos. Sí, yo no tomo decisiones por nada, digamos, ¿no? Generalmente lo que uno observa es eso, que las estrategias de convivencia no dieron resultado. Sí. De convivencia pacífica, entiéndase todo esto en un lenguaje muy simbólico. Sí, ¿no? Obvio. Pero además, nos está corriendo la reunión un lobista. Sí, claro. Porque Daniel Funes de Rioja, por ahí no es tan conocido para el público en general. Daniel Funes de Rioja no es empresario. Sí. Daniel Funes de Rioja es un abogado
que tiene un estudio laboralista para el revés. O sea, es el laboralista de los empresarios, pero como se ve que labura muy bien para los empresarios, lo han elegido como lobista para presidir la Unión Industrial Argentina. Daniel Fuenteroja no tiene industria, no genera, o sea, no es el representante de la patronal ante la OIT, además. Claro. Nada más ni nada menos. Es un lobista. Yo me acuerdo. Un CEO de la UIA, digamos, ¿no? Claro, pero insisto, no es Paolo Roca, no es Pagani, no es Bagó, no es un gran empresario. Me acuerdo cuando Cristina perdió las elecciones del 2013, ¿se acuerdan? Sí. Y dijo, yo quiero hablar con los titulares. ¿Se acuerdan de esa frase? Y los citó a todos en gallegos. Sí. En Río Gallegos, y los hizo ir a todas, Urnequiana, Brito, yo me acuerdo, lo tuve que ir a cubrir. Para mí sería interesante que el gobierno citara a los dueños. Citar a los dueños. No son tantos. O sea, es la comisión directiva de EA, reunidos en la Casa Rosada, y yo insisto con mi propuesta de ayer televisado. Y lo tenés enfrente a Pagani. Viste que Alberto la otra vez dijo que habló con Pagani y le pidió que bajara los precios, y Pagani lo subió. Mientras estaba hablando, sí. Lo tenés ahí, a cámara, a Pagani. A cámara, digo, Luis Pagani, señor, usted que maneja buena parte tiene una multinacional de comida. Pero para eso hace falta quebrar primero con estrategia de coexistencia pacífica, digamos, porque vos tenés que romper un poco con esa dinámica. Esa dinámica te trajo hasta acá y cada vez te va poniendo en peor circunstancias. Claro. O sea, yo te voy a dar dos detalles que para mí no son menores. Domingo Felipe Cavallo estuvo dando premios en la entrega. Perfil da unos premios. Sí. Bueno, y le entregan las empresas, los anunciantes. Cavallo estuvo entregando premios. Es decir, va relegitimando su figura. De Mendiguren, que es el secretario de Comercio, que tanto combatió contra Cavallo en su momento, se dio un abrazo. De industria. Se dio un abrazo con Cavallo el otro día. ¿Eso vos creés que no tiene ningún tipo de implicancia? ¿En serio? Sí, está en la foto. Fíjese, está en la foto, se dieron un abrazo. Y fue la reconciliación. Lo cuenta Seferino Reato. Mirá, y muestra la foto, porque si le hubiera por Reato contando, quizá no, pero creemos. Estaba la foto y sin Photoshop. Digo, todo eso hay algo que está sucediendo, y para mí es que hay un exceso de comprensión hacia los argumentos que presentan la economía concentrada para solucionar los problemas del conjunto. Y exceso de zanahoria. Ponele, lo querés ver así, sí. Pero eso está dando malos resultados. Está dando totalmente. Ahora soy bilardista. Está dando malos resultados. Y si la inflación de este año va a ser del 90 sin aumento de salarios, lo cual derriba un hermoso mito, que es que los aumentos de salarios no generan inflación, porque no hubo aumento de salarios que expliquen esto, ¿no? Pero bueno. A mí me da cierta expectativa el hecho de que maneje, que maneje comercio exterior y comercio interior, porque en algún momento ese había sido el problema que había tenido el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que era lo que él decía, bueno, yo me peleo, discuto con la empresa, pero después tengo que ceder porque la empresa está negociando el acceso a dólares con el Ministerio de... Digo, si vos tenés todo, vos también podés utilizar esa prenda de cambio. Digo, claro. Vos querés el acceso al dólar, me está diciendo que tenés problema para importar, decime a dónde van esas importaciones, los podés correr, porque la verdad que, como contaba Arias, ayer vos también, digo, esto de dolarizar esas ganancias. Digo, si vos mantenés ambos mercados, más allá de que es potestad, como dijo el Banco Central, dónde van las reservas, pero vos sos el que autorizás o no de la compra de insumos, podés tener un mayor control para evitar incluso que la especulación o la avaricia de empresaria también no se mixture con la triangulación o las maniobras opacas para sacarlo de fuera del país. Entonces, tenerlo en una sola cabeza o tenerlo un poco concentrado me parece que puede llegar a servir como elemento de negociación, ¿no? Sí. Digo, para ponerse un poco más duro con un sector que sí te está llevando de repuesto.